El mundo actual no tiene vida sin el uso y la inmediatez de las redes sociales. Ahora la mayoría de la población se informa a través de plataformas digitales que permiten observar, escuchar y leer temas coyunturales. El advenimiento de la era digital ha globalizado las formas de comunicación, por lo que en la actualidad las grandes corporaciones, los gobiernos e individuos pueden utilizar las redes sociales como un mecanismo de control y de persuasión, y no solo como fuente de entretenimiento. El teórico argentino Néstor García Canclini menciona que la emancipación a través de Internet es un buen recurso de contrapoder, pero que a su vez la gestión de datos de los gobiernos antidemocráticos, el reforzamiento de prácticas de dominación, prejuicios y control de los conflictos han ganado terreno en la red. Lo que necesitamos es seguir trabajando, seguir produciendo. El Ecuador necesita de nuestro trabajo. Precisamente en el paro nacional de junio de 2022, el gobierno de Guillermo Lasso llevó a cabo una campaña de comunicación que tuvo gran trascendencia en Facebook, en donde se difundieron mensajes que rechazaban el levantamiento social, aludiendo a que las protestas no tenían un fin popular, sino desestabilizador de la democracia que alteraba el orden y perjudicaba la producción del país. Mismo caso ocurrió en las manifestaciones de octubre de 2019, en donde el entonces presidente Lenín Moreno calificó de vándalos criminales a los protestantes y continuó con la represión policial en las calles. Los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Ahora bien, al discurso oficialista en ambos levantamientos, tanto en el paro del 2019 como en el del 2022, se unieron a la propagación de estos mensajes algunos medios de comunicación privados que a través de sus distintos soportes difundieron los mismos mensajes a favor del poder. Es por eso que Canclini dice que más allá de pensar al Internet y a las redes sociales como un instrumento de ayuda para entrelazar ideologías como procesos heterogéneos de enseñanza y de organización social, se descubre lo más inhóspito: el control, dominación o manipulación mediante las redes sociales por parte del gobierno. El autor argentino explica que en este proceso de interacción que parece normal, en el fondo beneficia a los altos mandos del poder. Es decir, la crisis y los problemas de fondo por el que se dieron las manifestaciones trataban de ser invisibilizadas desde el discurso del gobierno y los medios de comunicación privados al contraponer la idea de que el país no le conviene paralizarse. La publicidad sobre la agenda del gobierno del encuentro ha sido fulgurante, apareciendo en las parrillas de programación de Coavisa, Teleamazonas y El Comercio, no solo en el soporte de televisión, sino también en las fanpage y las redes sociales, principalmente en Facebook, por lo que los ciudadanos han estado constantemente percibiendo los discursos emitidos desde el poder acerca de las propuestas, campañas y reformas políticas que impulsa el gobierno de Guillermo Lasso. Durante el paro nacional, las publicaciones del gobierno estuvieron acompañadas de los hashtags No Podemos Parar y Ecuador País de Paz. Preguntamos a las personas para comprobar si es que vieron en las redes sociales estas publicaciones del gobierno durante el paro de junio del 2022 y también acerca de la relación mediática con los medios de comunicación privados. Se vio que la información que se daba en los canales como son Ecuavisa y Teleamazonas era muy diferente al que uno veía en las redes sociales que difundía la gente, el diario vivir. Yo pienso que sí, porque como estábamos hablando, creo que se distorsionó mucho la información que se publicó. En este caso no se mostró en toda la realidad que hubo detrás de cámaras, por decirlo así. Todas las agresiones, todos los disturbios no se mostraron realmente lo que hubo detrás, y creo que sí, el gobierno utilizó la telecomunicación a su favor. Más que todo por lo que hubo censura, ya que en redes, en medios de comunicación no oficiales se difundió una gran cantidad de información que en los medios de comunicación nunca salieron. Y siempre salían a desmentir de que esta información era falsa, pero la mayoría de la ciudadanía sabe que son realidad.
Claro, la información que dio el gobierno en parte a la gente que estaba en contra la enfureció porque la gente que estaba en contra sabía lo que estaba pasando en las calles. Vuelta, las personas que estaban a favor trataban de decir que no, que el paro no tenía fuerza, que el paro no existía, cuando se veía muy diferente las cosas en las calles. Sí, creo que influenciaba bastante tanto en las personas que están a favor, porque obviamente lo van a creer y van a tomarlo en contra a su otro operario, por decirlo así. Efectivamente hay personas que obviamente tal vez por desinformación creen todo lo que los medios oficiales dicen. Entonces pueden ser son objeto de manipulación por parte del gobierno o de personas interesadas en ciertos partidos políticos. Claro que se dieron esas vistas para tratar de calmar al país, pero el país se dio cuenta que la mayoría de medios estaba a favor del gobierno y que no se estaba diciendo la verdad. Bueno, la mayoría es para evadir responsabilidades éticas y morales del gobierno, que al implementar la fuerza de control, ya sea de los militares o de la policía, quieren que esta información no pase a mayores. Las redes sociales son un arma tecnológica que también son usadas para convencer a las masas, imponiendo discursos estratégicos para posicionar la imagen del gobierno para deslegitimar a las protestas sociales. Es claro que hay procedimientos antidemocráticos. Los procesos que se dan son la ausencia de consentimiento informado de los usuarios, y el segundo recurso es facilitar que circulen contenidos de odio o abiertamente fascistas, con tácticas que obstaculizan la búsqueda de la verdad. En el marco del paro nacional, lo que predominó fueron las noticias sobre vías cerradas, represión policial, violencia, abuso de autoridad, desperdicio de productos de primera necesidad, delincuencia organizada, vandalismo y otras situaciones que se reflejaron en las calles. El hecho es que el discurso del gobierno alineó estos acontecimientos a la lucha social que emprendieron los movimientos sociales, culpando principalmente a los líderes indígenas que llamaron a protestar. Es decir, desde el poder y los medios de comunicación aliados, principalmente Coavisa, Teleamazonas y El Comercio, se difundió información sesgada con esta tendencia de deslegitimar las protestas, apoyando las medidas políticas y represivas dictaminadas por el Ejecutivo. Pero lo que se mostró desde el mando del poder difería con la realidad que se vivía en las calles. Por ello, consultamos con un representante de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana para constatar la alianza mediática entre los medios privados y el oficialismo. Seguro, sin duda hay un proceso sistemático, ¿no?, de estigmatización a los dirigentes y sobre todo menoscabar o tergiversar los objetivos de la lucha y deslegitimar la lucha social. Intentaban desviar la atención sobre los objetivos del paro, confundir a la ciudadanía, tergiversar los objetivos de la lucha, prácticamente generar una burbuja en la cual digamos, la opinión pública se pronuncia en contra de la movilización. Y por otro lado, blindar el cerco mediático que intentó ser puesto, pero que finalmente fue roto. Bueno, un rol muy destacado porque permitió primero romper el cerco mediático, que era algo que se pretendía implantar. Segundo, posicionar las tesis de la movilización, en este caso los 10 puntos de la CONAIE. Tercero, combatir la tergiversación o la desinformación que también se quiso generar, en el sentido de que se trataba de un golpe de Estado o situaciones u objetivos que no tenían nada que ver con la movilización. Entonces yo por ese lado le veo como un trabajo muy exitoso. Además que las redes sociales, las páginas organizativas tuvieron muchísima acogida entre la ciudadanía. El control mediático y la manipulación que ejercieron los medios privados, sumados a la difusión de la campaña de comunicación del gobierno en Facebook, han sometido a la ciudadanía a una alienación hacia el poder en donde se criminaliza el derecho a la resistencia.
De igual forma, recolectamos testimonios de gente que participó en las movilizaciones que afirman lo expuesto anteriormente. A lo que se podía palpar, muchos de los medios de comunicación también se dejaron llevar por la réplica y replicaban en vez de palpar la realidad como tal, o se inclinaban simplemente a una cierta ideología, mientras que no contaban las cosas desde la neutralidad. O lo que mostró la prensa en el tema del desprestigio que se dio para el movimiento indígena, fue bastante evidente. ¿Por qué? Y solo voy a mencionar un claro ejemplo. Mencionaron que el movimiento indígena fue el causante de las represiones policiales en la Casa de la Cultura, y eso es una mentira, una falacia, porque las mismas autoridades, los mismos policías fueron los que bombardearon el campamento indígena establecido. García Canclini expone que además de la manipulación y control desde las redes sociales, existe el ocultamiento de datos por parte de los gobiernos. Cita el caso mexicano de las marchas que se realizan cada 8 de marzo, en donde se da una fuerte represión y ocultamiento de la información sobre la desaparición de las mujeres según la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana. También se pueden nombrar asuntos de feminicidio que quedan en la impunidad. Tal es el caso de Devani Escobar, que en primera instancia la policía y algunos medios de comunicación tradicionales negaron que haya sido feminicidio. En conclusión, la hipervigilancia de Néstor García Canclini es notoria por cierta parte de los medios de comunicación privados, al crear otro escenario, algo que está más lejos de la realidad. De esta manera lograron incidir en la gente que respondía a los mismos intereses del poder. Además, se pudo constatar la fuerza discursiva que ostentan las redes sociales hoy en día, en donde los gobiernos se sirven de ellas para aumentar la dominación, el control y la manipulación social. Esto, sumado al cerco mediático de los medios de comunicación privados, se ha convertido en el reto a superar, pero a la vez recordar que desde la red también es posible combinar saberes anti-autoritarios y desjerarquizadores que pongan en contraste dichas manifestaciones del poder político.